Palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Muchas bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando a través de las radios, a través de las redes sociales también, a través de las cámaras, de las redes sociales. Bienvenidos, qué gusto el poder estar con ustedes, qué privilegio el poder estar a través de los micrófonos, transmitiendo siempre el mensaje de las buenas noticias, de las nuevas y buenas noticias del Evangelio. A eso fuimos llamados, para eso vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y se quedó. Recuerde que el Espíritu Santo estaba activo, pero el Espíritu Santo se vino a quedar. Estaba alrededor de la gente, estaba alrededor de ellos, como también Jesús estaba alrededor de ellos, pero el Espíritu Santo entró en nosotros, entró en la iglesia, en cada miembro del cuerpo de la iglesia para habitar, ¿no es cierto? Por eso que tenemos la unción del Santo. Todos, algunos tenían la unción, ¿no es cierto?, en el antiguo pacto, pero en Cristo, en esta resurrección, ¿no es cierto?, en el sacrificio y haber resucitado al tercer día, todos tenemos la unción del Santo. Al decir todo, ¿no es cierto?, no estoy generalizando, ¿no es cierto?, todo ser humano en este mundo, sino que aquellos que han sido convencidos por el mismo Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yo como título le pusimos: ya tenemos la unción del Santo. Se recuerda cuando estaba, ¿cierto?, el rey, el sacerdote siempre que ungía, ¿no es cierto?, ungía aquella persona como ungieron a David, ¿no es cierto? Era la sombra, era el tipo de lo que venía, ¿no es cierto? Que íbamos a hacer ungido a través de la unción, que es el Espíritu Santo. El día que vino, ¿no es cierto?, el día que se quedó fue el día de un día llamado Pentecostal, que era una de las fiestas, ¿no es cierto?, que se celebraba en el pueblo de Israel. Estas fiestas celebraban la gratitud, ¿no es cierto?, por la cosecha de que Dios había dado, ¿no es cierto?, y recordaban eso como acción de gracia, ¿no es cierto?, como agradecimiento de todo lo que Dios había hecho por todos ellos con respecto a las cosechas, a la semilla, a la abundancia que Dios les había dado. Entonces llegó, dice, la llegada del Espíritu Santo. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo, dice, el día de Pentecostés, que era, ¿no es cierto?, uno de los días que se celebraba. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas y lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. El Espíritu Santo también fue dado también porque nos vino a empoderar, ¿no es cierto?, nos vino a capacitar. Es el verdadero empoderamiento, ¿no es cierto?, haber recibido al Espíritu Santo, tener ese privilegio en esta temporada de gracia. Es tan lindo, es tan precioso, ¿no es cierto?, ver también cómo el pueblo de Israel, se dice que también en el día de Pentecostés también se celebraba la llegada supuestamente de la ley al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, ¿no es cierto?,
estaban enfocados en la ley. Ver que en ese tiempo, imagínense, Dios había entregado la ley para el pueblo de Israel y ellos celebraban también la llegada de la ley, la llegada de la Torá, de lo que a ellos, ¿no es cierto?, de una u otra forma los ordenaba, entre comillas, ¿no es cierto?, pero nadie podía cumplirla, pero había un parámetro en ello para rayar en la cancha, ¿no es cierto?, pero usted sabe que nadie puede cumplir esa ley, solo Jesús la pudo cumplir, porque Él es la ley, Él es mandamiento, Él es todo. Entonces vemos cómo coincide, ¿no es cierto?, en la llegada del Espíritu Santo, en la llegada de la ley, siendo que la ley, el pueblo real se enfocaba en la ley, pero ahora esa ley estaba entrando, ¿no es cierto?, posicionándose en las personas, colocando esa unción, esa capacidad, llenándonos del poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y quedándose y posándose en la vida del creyente, de aquella persona que hemos sido, ¿no es cierto? Y muchos han sido regenerados, han sido cambiados, transformados en una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la ley, el pueblo real se enfocaba en la ley, pero cuando el Espíritu Santo vino, ¿no es cierto?, y se quedó, ¿no es cierto?, recordando que antes estaba activo, pero no se quedaba a vivir, ¿no es cierto?, como lo hace ahora de una forma distinta, que se quedó, ¿no es cierto?, la llegada y llegó, no se fue, quedó. Ese es el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, el que se recuerda, ¿no es cierto?, la resurrección, la crucifixión también, ¿no es cierto? Eso habla del Pentecostés, ¿no es cierto? Pero esa ley, ¿cierto?, así como coincide que celebraban la llegada de la ley, ¿cierto?, se coincide también que hoy, ¿no es cierto?, podemos celebrar todos los días, ¿no es cierto?, si queremos la la llegada del Espíritu Santo, la ley a nuestros corazones, siendo que Él era lo único que podía hacer, era ponernos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, cambiarnos un corazón duro de piedra, de diamante, a un corazón de carne. Era la única manera que pudiésemos nosotros amar como Él quisiera, aunque no de la forma perfecta, pero vamos a eso. Por eso es que tenemos que dar fruto, tenemos que estar creciendo en el fruto que es amor. Es tan importante para la iglesia el poder entender esto el día de Pentecostés, y ese día de Pentecostés fue ese día y se celebra ese día, de decir, yo escuchaba un himno muy antiguo, dice, manda otro Pentecostés, un himno muy antiguo que se canta, pero quizás se escribió de una forma no entendiendo muchas cosas, ¿no es cierto? El pedir otro Pentecostés, estás pidiendo otro, ¿no es cierto?, otra llegada, estás pidiendo otra crucifixión, otra capacidad de nuevo, otra resurrección, otra vez la ley, otra vez que... Entonces todo está enfocado en un solo día. Podemos, ¿no es cierto?, celebrar ese día. ¿Por qué no celebrarlo en ese sentido, en que cuando celebrar la llegada del Espíritu Santo siempre, cada día, cada momento, cada instante, nosotros podemos llenarnos, ¿no es cierto? Así como hay canciones también actuales ahora, últimos tiempos, también, ¿no es cierto?, de una forma inconsciente, ¿no es cierto?, por falta también de lo que es escritura, de lo que es conocimiento, ¿no es cierto?, el poder entender esto, que hay una sola vez que llegó el día de Pentecostés y se celebró ese día de Pentecostés, el poder disfrutar de ese Pentecostés, ¿no es cierto?, el recordar que ya no estaba en medio de ellos Jesús, sino que ahora está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. En el libro de Juan 14:17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Claro,
el mundo ni lo busca ni lo reconoce, porque él el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, yo lo he explicado miles de veces esto, pero siempre es bueno, siempre hay alguien que está escuchando, ¿no es cierto?, nuevo, el convencernos de justicia, ¿no es cierto?, que nuestra justicia es incomparable a la justicia de Dios. Cuando se nos revela la justicia de Cristo, wow, qué sucia es nuestra injusticia, nuestra justicia. Nuestra justicia es injusticia, ¿no es cierto?, e injusta. ¿Es de pecado? Sí, porque sí, pero ¿qué pecado he hecho? Yo no mataba a nadie, no he hecho nada grave para que sea pecador. Pero cuando el Espíritu Santo nos convence, aunque no hayamos hecho nada, aunque hayamos nacido en la banca de la iglesia, nos damos cuenta que éramos injustos, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Aunque algunos, ¿no es cierto?, nacimos en las bancas, nacimos en la iglesia, nacimos en vigilia de oración. Antes eran vigilias de oraciones, completas de oración, ¿no es cierto?, noches enteras, ¿no es cierto?, en forma congregacional estoy hablando yo. El ver que uno pasaba en reunión, ¿no es cierto?, evangelizar, tantas cosas, ¿no es cierto?, toda una vida metido en una congregación, siempre activando, pero eso, viene el momento que el Espíritu Santo nos convence de nuestra justicia, que no vale nada, que su justicia es grande, que somos pecadores, ¿no es cierto?, que estábamos perdidos, aunque sabíamos cosas, sabíamos cómo funcionaba la iglesia, sabíamos cómo funcionaba ¿no es cierto?, el culto, la reunión, como queramos decirle, pero faltaba ese convertimiento, ese nacer de nuevo en nuestra vida, y nos dimos cuenta que, ¿no es cierto?, sobre todo los que nacimos en la carne dentro de la iglesia, no en Cristo, no nacer de nuevo, así como un tipo de... que se me olvida, de Jesús, ¿no es cierto?, sale al encuentro de Jesús, este hombre de ley metido en el templo, ¿no es cierto?, Nicodemo. En pocas palabras, la chilena, si el otro día decía: ¿sabí, Nicodemo? Estáis muerto, no estáis ni vivito ni coleando, necesitas nacer de nuevo. Hay estado en el templo, sabéis la ley, sabéis esto otro, sabéis el teje-maneje de todo, pero te falta nacer de nuevo. Te falta que el Espíritu Santo te convenza de pecado, te convenza de juicio. ¿Cuál es el juicio? Que ningún juicio ni condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, y que el enemigo quedó condenado, ¿no es cierto?, quedó sentenciado, la muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh aguijón, ¿no es cierto?, o muerte, tu aguijón, ¿no es cierto?, al revés? Entonces se nos empieza a abrir un mundo, ¿no es cierto?, de conocimiento, y poco a poco se nos ha ido revelando, poco a poco se nos ha ido abriendo los ojos, no por nuestros méritos, sino que Dios poco a poco va hablando, poco a poco va aumentando, ¿no es cierto?, el conocimiento revelado en nuestra vida, que es tan importante el poder entender esto, ¿no es cierto? Es tan importante el poder entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces ya tenemos la unción del Santo, es decir, sí o sí ya tenemos la unción del Santo. Entonces, como estábamos leyendo Juan 14:17, el mundo no lo puede recibirlo, no lo puede buscar ni reconocer, porque no lo entiende, ¿no es cierto? Solo Él puede convencer. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Porque ahora Él vive con ustedes, pero después Él estará en ustedes. ¿Ve que cambia la cosa? Él vive con ustedes, pero después estará en ustedes, dentro de ustedes. Es decir, Jesús andaba con ellos por todos lados, ¿no es cierto? Jesús caminaba con los discípulos, andaba con ellos, pero después la cosa iba a cambiar, porque después iba a estar dentro de ellos
todo cambió. Era necesario, había que entrar en el ser humano para poder cambiar ese corazón, para que pudiéramos amar con todo nuestro corazón. Solo en Cristo lo podemos hacer, y por eso dice que la ley, así dice la ley, que amarás a Dios con todo tu corazón, pero nadie podía hacerlo, ¿no es cierto? Porque andábamos, o lo veíamos de lejos, o andábamos con Él, pero ahora que vive en nosotros, está en nosotros, todo ha cambiado, todo es diferente. Entonces, Él es el único que puede revelar, Él es el único que puede convencer, Él es el único el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Solo Él puede convencer, solo Él puede encontrar la moneda perdida, ¿no es cierto? Que siempre lo he dicho durante muchos años, ¿no es cierto? La moneda perdida, que es el mismo valor, pero la única diferencia que esa moneda, ¿no es cierto?, que habla, ¿no es cierto?, aquella mujer que empieza a buscar toda la casa buscando la moneda perdida, así Dios nos busca. Él es el que nos buscó, Él fue el que nos encontró, Él fue el que nos aceptó, Él fue el que nos aprobó, nos consagró, nos purificó, nos justificó, nos predestinó. Y así podemos estar diciendo tantos beneficios que hemos recibido, tanta capacidad que hemos recibido a través del Espíritu Santo, y Él nos ayuda a poder ejercerlo, el poder movilizarnos, el poder predicar de esta palabra, el poder predicar de la buena noticia, ¿no es cierto? El ver que es tan importante, ¿no es cierto?, lo que habla. El Festival de Pentecostés, también llamado Festival de la Cosecha, era celebrado 50 días después de la Pascua, ¿no es cierto? Era una de las tres festivales principales que salen en Deuteronomio 16:16, que se celebraban cada año. Pentecostés era una fiesta de agradecimiento por la cosecha. Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y ascendió al cielo 40 días después de la resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, 10 días después de la ascensión. Entonces eso nos muestra a nosotros que toda fiesta, Él cumplió todas las fiestas. Él es la fiesta, Él es la Pascua, Él es el pan de vida, Él es el maná, Él es la roca, Él era la columna de fuego, Él era todo. Entonces todo era el símbolo, todo era la copia de del original que venía. Eso era la sombra del original que venía. Era el Cristo. Entonces ya todos, el cristiano se iba a enfocar en Cristo. Ya todo iba a cambiar. El pueblo de Israel se enfocaba en la ley, en los 10 mandamientos, pero todo esto cambió. Ahora el cristiano se enfoca en Cristo, que es nuestro fundamento, en nuestra solidez, en nuestra base firme, en donde estamos construyendo hacia arriba, ¿no es cierto?, para poder edificar bien. De la única forma que podemos edificar bien, de la única forma que podemos construir bien en esta vida, es que nuestro fundamento sea Él. Él el que sana, Él el que bendice, Él el que prospera, Él dice no, el que dice sí, también es parte, ¿no es cierto? Él el que transforma, Él el que convence, Él el que revela, Él el que hace sanidades, Él hace todo. Ningún mérito es de nosotros, nada es de nosotros. Nosotros no salvamos a nadie. Él el que salva, ¿no es cierto? A veces le damos los honores muchas veces al hombre de Dios porque oró y ayunó, y por eso que las almas se convirtieron. Y no sabemos si se convirtieron, porque no solo por decir y repetir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La oración de fe que hemos dicho, sino que tiene que haber un convertimiento, tiene que haber una convicción, tiene que haber una transformación, tiene que haber haber sido convencido por el Espíritu Santo.
porque no solo es de boca, sino que es de corazón. Cuando la persona recibe, ¿no es cierto?, se encuentra, ¿no es cierto?, Dios lo encuentra, mejor dicho, ve que cuesta desaprender de muchas palabras, eso nadie lo puede negar. Si el apóstol Pablo era un asesino, si el apóstol Pablo no tenía ni un mérito, y cuando hubo una conversión en él, nadie le pudo cambiar lo que él había visto. ¿Quién lo había estorbado en el camino? ¿Quién lo había frenado? Lo había parado y le había dicho: ¿por qué me persigue? Saulo, que significa el grande, y luego se convirtió en Pablo, que significa el pequeño. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo, de todo lo que Dios lo pudo haber usado, él se empequeñecía? Él no tenía ningún mérito, nada de qué agrandarse, ni el sanador, ni el prosperador, ni que de él dependía la salvación, la bendición y la prosperidad y la sanidad, sino que es Dios el que hace el querer como el hacer. Él es el que hace todas las cosas. Los honores, los méritos, los atributos son todos netamente de Cristo. Él es el que hace la obra completa. Nos salvó en llamamiento y no por nuestra obra, ¿no es cierto? No ha sido por nuestra obra. Y esto lo habla en 2 Timoteo 1:9. Dice: pues Dios nos salvó. ¿Quién nos salvó? El predicador, el evangelista, el hombre X de los 80, el hombre X de los 90, el predicador evangelista X de la década del, ¿no es cierto?, del 2000, del 2010, del 2020, próximo 2020 si Dios no viene antes, o el evangelista de la década de los 70, de los 60. No, todos somos barros en las manos del Señor. Nadie ha salvado a nadie. Dios usa a quien quiere y como quiere, y Él pone el querer y el hacer. Entonces muchas veces o el hombre se atribuye a sí mismo, o el hombre le atribuye los milagros al hombre. La gloria se la da al hombre, los méritos se la da al hombre. ¿Por qué no? Porque el hombre es un buscador, porque el hombre se lo ganó, porque el hombre hizo esto. Entonces de repente idolatramos a hombres de carne y hueso que están en la misma condición nuestra, ¿no es cierto? Ser humano, ¿no es cierto? Con errores, con errores humanos, con errores doctrinales también, ¿por qué no decirlo? Porque nadie tiene la doctrina perfecta, todos erramos en alguna parte de nuestra doctrina, entonces no siempre son ellos nuestros, la palabra que se ocupaba antes, el mentor, ¿no es cierto? El mentor, el patriarca, el hombre que se respeta, se agradece a Dios, ¿no es cierto? Y se reconoce también al hombre, ¿no es cierto? De forma, ¿no es cierto?, de gratitud, honrarlo. Pero más allá de eso, ¿no es cierto?, más allá de eso, atribuirle que él era súper mega ungido y santo, tenemos que tener cuidado. Ojo, cuidado. Porque somos todos seres humanos, ¿no es cierto? Si Elías, ¿no es cierto?, dijo: solo yo he quedado, no, cuidado. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla, hay 7,000 que son justos, hay 7,000 que están haciendo la obra, están contribuyendo, están siendo guiados por Dios, hay 7,000. Entonces no son los únicos, ni los verdaderos, ni lo de ayer era lo más. Lo que tenemos que es recordar el Pentecostés, o volver al Pentecostés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el Pentecostés? La Pascua, la resurrección. ¿Qué es el Pentecostés? La resurrección, ¿no es cierto? La resurrección, la crucifixión de Cristo en nuestras vidas. Haber resucitado Cristo y haber muerto y haber resucitado. Ese es el modelo. Esa es la reforma que está muy manoseada, podríamos decir. No sé si esta era la forma correcta.
volvamos a la reforma. ¿Pero qué reforma? A la reforma de nuestras culturas evangélicas, a la reforma de nuestro estilo, como yo toco la música, el instrumento según el que le gusta a mi iglesia, el instrumento musical, estoy hablando yo de la forma como nos vestimos. ¿De qué reforma? La reforma está volver a la forma, al modelo, a ver otros molde, modelo, al origen, ¿no es cierto? Al centro, que es Cristo. Es Cristo. Entonces, Cristo estando con ellos, pero ahora está en ellos a través de su Espíritu Santo, y poder entrar también, imagínense, todo un privilegio, y poder entrar al trono del Padre. Recuerde que son tres en uno, entrando al trono de gracia confiadamente. Que un privilegio poder entrar a la presencia de Dios, al trono de la gracia confiadamente, y poder interceder por los enfermos, por los perdidos, por tantas cosas que nos perdemos porque no entramos. Y si entramos, no entramos confiadamente, entramos con miedo, asustados, urgidos. Si somos ungidos, no urgidos, somos ungidos por Dios. Entonces todos somos ungidos, aquellos que hemos sido llamados por su mano, su brazo, sus cuerdas de amor, por Él, por causa de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, con su propósito y con su gracia en Cristo, dado antes de los tiempos, llamamiento santo por Él impuesto. Él nos llamó, Él nos ungió, ¿cierto? Porque eso está impuesto por Él. Él lo puso, Él nos ungió, Él nos perdonó, Él nos llamó, ¿cierto? Haciendo un llamado para que podamos nosotros ejercer acá en la tierra. Mire, observe lo que dice en Lucas 4. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río del Jordán y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo, lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, ver cómo el Espíritu Santo llenando nuestra vida, ungiéndonos nuestra vida. Dice, la unción, hemos recibido la unción del Santo. En Hebreos 7, dice, y debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque las muertes le impedía continuar con sus funciones. Es decir, que hubieron muchos sacerdotes, porque recuerden que habían generaciones y que morían, ¿no es cierto? Ya cumplían su etapa, hubieron muchos sacerdotes, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre nuestra vida, y los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Esa es la garantía que tenemos ahora. Es el privilegio que tenemos ahora en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:7 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje que aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que él abre nadie puede cerrar, lo que él cierra nadie lo puede abrir. Solo él es digno de abrir y cerrar, y nadie puede hacer lo contrario a lo que él hace, lo que él dice. Entonces, todo bajo este nuevo pacto tenemos tanto privilegio de este Dios lleno de atributos. Yo he estado hablando, mientras más conocemos los atributos de Dios,
mientras más vamos conociendo los atributos de Dios, más temor, más respeto. Recuerde que el sacerdote entraba, ¿cierto? Y si no entraba de una forma adecuada del vestuario, o le faltaba alguna prenda para entrar al lugar, ¿no es cierto?, moría. Y muchas veces nosotros llegamos y entramos porque estamos en la gracia, ¿no es cierto? Y no nos miramos cómo estamos vestidos, si estamos de acuerdo. No estoy diciendo el extremo, pongámonos toda una corbata, una humita. No, de forma adecuada, decente. Entonces muchas veces se ha perdido eso, y eso es abusar de la gracia. Entonces siempre hay niveles que, ¿no es cierto?, abusar de la gracia, esforzarse en la gracia. El otro es caer de la gracia. Entonces Dios dice que estemos firmes en su gracia, que estemos creciendo en la gracia, que estemos, ¿no es cierto?, esforzándonos cada día más en no agregarle mérito a nuestra vida por nuestra salvación, por nuestra bendición, por nuestra sanidad. Todo eso tenemos que tener cuidado, no deslizarnos, no colocarle algún esfuerzo para yo pretender que voy a hacer algo, ¿cierto? Eso no significa que no vamos a hablar con papá. Tenemos que hacerlo porque es parte de nuestra vida. Estudiar sobre todo la palabra de Dios. Tenemos que estudiar el reconocer la santidad de Dios. Cuando conocemos su atributo, conocemos su santidad, y hay respeto. Si la santidad no ha menguado, no se ha achicado, no se ha minimizado la santidad de Dios, es la misma santidad que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, le temía, ¿no es cierto?, cuando escuchaban esa bocina, el temblor, el estruendo. Esa misma santidad sigue ahora. La única diferencia es que estamos en gracia, ¿no es cierto?, y por él que no estamos siendo consumidos, ¿no es cierto?, porque ese es su favor, pero no por eso vamos a perder el respeto. No por eso vamos a perder el temor de Dios. Cuando realmente comenzamos a entender o a empezar parte de la gracia, ¿no es cierto?, que es tan abundante, es tan grande la salvación, empezamos a conocer su atributo y empezamos a entender que no solo es Dios de amor, sino que es Dios poderoso, es de temer, ¿no es cierto?, no de miedo, sino que es de respeto. O sea, es Dios, y Él nos permite entrar a su trono, ¿no es cierto?, confiadamente a su trono de gracia, no al trono blanco, sino que al trono de gracia. Y por eso que no somos eliminados, porque su favor y su bondad y su misericordia sobre nosotros ha sido absolutamente grande. Hemos sido sellados, hemos sido ungidos, hemos sido llamados. En primera de Juan dice esto, 2:20, pero ustedes no son así porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. 2:20, es decir, hemos sido sellados, hemos sido ungidos, hemos sido llamados. Ya no estamos más en la figura, sino en lo verdadero, en lo genuino. Hemos sido ungidos por Él directamente. Qué tremendo, qué privilegio. Nada es por causa de nuestras obras. Nada es por causa de nuestras obras. Todo ha sido por Él, porque a Él le plació, ¿no es cierto?, habernos escogido, habernos adoptado, ¿no es cierto?, de una forma de misericordia. Eso. Romanos 16:5. No, Romanos, eso lo vamos a leer después. Entonces, la salvación encierra
unción, hemos sido sellados, hemos sido ungidos, hemos sido aceptados, hemos sido aprobados, hemos sido escogidos, predestinados, justificados y salvados solamente por los méritos de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces ya usted, si usted ha sido redimido, ha sido comprado por Cristo, por su sangre, usted ha sido ungido, usted ha sido apartado con llamamiento santo, con un llamado especial. Cada uno tenemos un llamado, cada uno tenemos un propósito, y es su propósito a cumplir el propósito y el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, este día de Pentecostés, ¿no es cierto? Se estuvo celebrando los 70 años del día de Pentecostés. Nosotros en Cristo, en esta nueva temporada de gracia, nosotros celebramos. ¿Qué tenemos que celebrar? Los que hemos sido salvados. Tenemos que celebrar, ¿no es cierto?, la fiesta de la Pascua, la fiesta de resurrección, la fiesta de crucifixión, ¿no es cierto?, de lo que Él ha hecho por nosotros, de que ese mismo tiempo, decía al principio, Israel celebraba también, ¿no es cierto?, la llegada de la ley al pueblo de Israel. Y esto es la llegada del Espíritu Santo cuando vino, cuando llegó, ¿no es cierto?, y se quedó, se mudó hacia nosotros y se quedó con nosotros y vive en nosotros, no está con nosotros, está en nosotros, que es muy distinto y es muy diferente que lo que Jesús le estaba diciendo, pero no entendían, no comprendían. Luego lo entendieron, luego lo comprendieron. En el día de Pentecostés, todos aquellos, la gran mayoría fueron aserrados, ¿no es cierto? Fueron degollados, fueron quemados. Todos aquellos que estuvieron en el día de Pentecostés. Entonces, gente que murió por causa de Cristo. No fue fácil. No fue de una forma fácil, ¿no es cierto? Recibieron al Espíritu Santo. Es por eso que había mucha gente en ese tiempo, porque estaba la fiesta del día de Pentecostés. Entonces la gente celebraba y compartía en las casas, las tiendas, ¿no es cierto?, como que usted quiera llamarle, el compartir con agradecimiento la gran cosecha, ¿cierto? ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no ser un hombre agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios ha pagado por nosotros? Y esa ley ahora está en nosotros, ahora vive en nosotros. ¿Cómo coinciden? ¿Es coincidencia? No, Dios todo lo tenía planeado desde antes. Todo. Nuestra salvación la tiene planeada desde antes. ¿Se le escapó a Dios? No. ¿Se le escapó a Dios que Adán fallara? No. ¿Se le escapó a Dios, no es cierto, que nosotros íbamos a fallar? No. Dios tenía todo en sus planes. Dios tenía todo planeado, planificado, desarrollado. Todo un plan, ¿no es cierto?, bien hecho, bien planeado. Desde antes de la fundación de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo no ser agradecido? ¿No es cierto? Si ese día de Pentecostés, que es el único día de Pentecostés, llegando a el Espíritu Santo a quedarse, antes estaba activo. Se iba, se quedaba, se iba, ¿no es cierto? Se movía, pero ahora vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¡Qué tremendo! Es por eso que la ley ahora está en nosotros. Todo ha cambiado en el original, no como era en la sombra, no como era en la sombra, sino que ahora tenemos que ser agradecidos porque el Espíritu Santo está con nosotros, nos revela, nos acuerda su palabra, nos ha convencido de todo pecado, nos redarguye, nos guía,
todo. Nos revela su palabra. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no cada día vivir un Pentecostés? Cada día decir, Señor, gracias por ese Pentecostés. ¿Cómo no recordar, ¿no es cierto?, ese día de Pentecostés? Ese día que se celebra, ¿no es cierto?, resucitó al tercer día. Luego de 40 días subió, y luego 50 días el Espíritu Santo bajó. Como todo detalladamente calculado de antemano, para que nosotros podamos estar confiados y estables en la gran obra, en el gran mérito de lo que Cristo hizo por nosotros. Y recuerde que fue bastante caro lo que Él pagó. Para nosotros es gratis, pero fue caro el precio, y por eso que nosotros debiera haber temblor, ¿cierto? Por eso que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No está diciendo ocúpense de su salvación, entre comillas, no, de su salvación. Ya es nuestra. No nos ocupamos de nuestra salvación para ser salvos. Nos ocupamos de nuestra salvación para crecer. Esa es nuestra pega. Es crecer, avanzar, dar fruto. Fruto en nuestra vida. Que la gente vea un tipo de Cristo. Que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Será hasta la próxima transmisión. Muchas bendiciones. Oremos juntos antes que me vaya. Señor, yo te pido que hoy, a esta hora, tú puedas convencer a aquellos que son ovejas perdidas, aquellos que son la moneda del mismo valor pero están perdidos. Ovejas pero están perdidas. Revélales, Señor. Si este es el día que para ello tú lo vas a convencer, Señor, este es un medio, Señor. Yo sé que tú ya has salvado, has escogido, pero en mi pega es predicar y hablar de las buenas noticias, Señor, de salvación. La predestinación no mata el evangelismo, sino que da más fuerza para evangelizar, para predicar de ti, Señor. Y ahora, Señor, yo abro mi boca para hablar de ti, y he hablado de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo, en el momento indicado, en la hora, Señor, que tú tienes para hacer esa conversión, Señor, sean transformadas, sean redimidas por tu sangre preciosa. Bendice a cada uno de ellos, a cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Tú dejaste las 99 justas para ir a buscar a aquella perdida, aquella que aún falta que se salve. Dejaste las 99 justas, redimidas, compradas, santa, pura, aceptada, aprobada, para ir a buscar a aquellos que están ahí todavía. La 100 es algo simbólico. La 100 es un número entero, determinado. Es tiempo que tu corazón sea cambiado y transformado por la obra de Jesucristo. Si hoy es el tiempo indicado por Él, hoy será el día más hermoso de tu vida. Muchas bendiciones. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel te desea lo mejor para tu vida. Saludos desde acá de Coyhaique, región de Aysén. Bendiciones. Chao, chao.